esta noche. Les invito, por favor, mis amados hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos a leer del verso al verso, Hechos 28. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este negocio, de este oficio, obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos, por favor, inclinados nuestro rostro, invoquemos el nombre del Señor. Amado Dios, gracias por la oportunidad que hoy nuevamente nos brindas para poder escudriñar, Señor, leer y estudiar tu palabra. Te suplico que en este tiempo tomes tu control de cada criatura, Señor amado, que se encuentra en esta iglesia, para que los padres y tu Santo Espíritu, Padre, supervisen a los tales. Así también, Señor, limpia de nuestra mente y de nuestro corazón todo pensamiento que nos distraiga. Permite que no solamente el cuerpo esté presente en esta noche, sino también nuestro espíritu, todos nuestros sentidos atentos a la palabra que en esta noche va a ser predicada. Señor amado, también te solicito que limpies los aires. Manda a tus ángeles, Señor amado. Cúbrenos, Padre, y danos la cobertura que tu iglesia necesita. Que esta palabra no solamente salga para ser entendida, sino para ser vivida por cada uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor, porque tú, mi Dios, respondes a la oración que se la hace conforme a tu voluntad. Amén y amén. Es menester hacer un breve énfasis en el tema de esta noche, aprovechando el verso 23 al verso 28. Y digo que es menester porque sale a relucir la idolatría, ¿sí?, como tema principal de predicación o de enseñanza. Pero vamos a analizar el texto para dar realce a ciertas situaciones que el mismo pasaje bíblico nos los hace conocer. Verso 23, si alguien no tiene Biblia, por favor, compártala con aquel, ¿sí?, que la tiene, ¿sí? Aquel que tiene la Biblia, compártala con el que no la tiene para que todos puedan aprovechar la enseñanza. Dice el Señor:
hubo por aquel tiempo. Recuerde que Pablo, juntamente con otros obreros más, se encontraba ¿en qué ciudad? En la ciudad de Éfeso. Y recuerde que a través de Pablo la mano de Dios se hacía notoria, porque había traído liberación, sí, no solamente a los hombres de su pecado por medio del evangelio que se predicaba, sino que inclusive los enfermos eran sanados, y a los que tenían espíritus inmundos, el Señor, sí, los reprendiéndolos, sí, los expulsaba. Verso 23, por aquel tiempo, es decir, cuando la mano de Dios se movía con gran poder, hubo, dice la Biblia, un disturbio, ¿sí? No pequeño, es decir, un disturbio grande, ¿sí? Se utiliza una forma especial de pronto de hacer entender lo que sucede, pero sí, en nuestro lenguaje tradicional vendría a ser: hubo un disturbio grande. Amén. Un disturbio grande acerca, dice ahí, del camino. Ya esto yo ya lo he explicado, sí, a qué hace referencia cuando se menciona del camino. Estaban hablando específicamente de los cristianos, de los creyentes, sí, que se los conocía hasta ese entonces como los del camino. ¿Por qué? Porque tenían la función de ir de pueblo en pueblo, de casa en casa, de ciudad en ciudad, sembrando y predicando la palabra de Dios. Por eso se les denominaba del camino o los caminantes. Y puede corroborarlo en Hechos capítulo 22, verso 2 también. Ahora, avanzo. Verso 24. ¿Qué había sucedido? Ponga asunto a este verso, que es muy importante. Un platero, es decir, un artífice o un trabajador de plata, de este metal precioso, la plata, un artífice, un platero, dice aquí, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, es decir, que hacía con este metal, sí, templos en miniatura. Amén. En escala, pero pequeño. Usted ha visto que en época de Navidad suelen vender pesebres en escala diminuta. Amén. Este hombre hacía templos, sí, o una representación en miniatura de la gran diosa Diana. Sí, compraba estos templos pequeños y los ponía en lugares estratégicos dentro de sus hogares para tener sus propios cultos o celebraciones de fe, sí, con toda su familia. Ahora, dice la Biblia en el verso número 24, daba, dice ahí, otra vez una frase poco usual para nosotros, dice ahí, daba no poca ganancia. Eso a la inversa quiere decir, daba gran ganancia. ¿A quiénes? A los que comercializaban. Recuerde esto, Demetrio no vendía los templecillos, él los fabricaba. Pero como fabricante de estos templecillos, ¿verdad? De alguna manera comenzó a notar de que los que le hacían el pedido de estos templecillos, ahora cada vez le pedían en menor cantidad. Solamente como para ilustrar el asunto, si le pedían que hagan 1000 templecillos a la semana, ahora le pedían 100. Y decía, el negocio está malo, ¿verdad? ¿A cuántos a veces tienen esas épocas en el negocio? ¿Verdad? Cuando a veces hay pedidos enormes, dice, qué bueno, hermano, sí, el Señor me ha bendecido, tengo harto trabajo. Pero a veces también usted suele experimentar que, ¿verdad? El trabajo o las ventas, ¡pum!, se van al suelo. Y usted dice, uy, hermano, estoy en prueba, dice, el Señor me está probando. Bueno, aun cuando en el caso de Demetrio no es lo mismo, porque él obviamente realizaba un trabajo que a Dios le desagradaba, y eso lo vamos a ver en el estudio. Quiero concentrarme aún más en lo que sucede. Demetrio se da cuenta que los pedidos están bajando. Amén. Y por ende está bajando donde más le duele a la gente. ¿En dónde? En el bolsillo, en la billetera. Uy, está bajando. ¿Qué es lo que él comienza a hacer?
él comienza, y por eso es que lo curioso de este pasaje, que es maravilloso, él comienza a averiguar por qué está bajando el negocio. Amén. Él no se queda simplemente sentado, ¿sí? Diría yo, en el lugar de trabajo diciendo, bueno, bajó el pedido, me quedo sentado ahí a ver lo que salga. No, no, este hombre comienza a averiguar, comienza a preguntar, comienza a indagar entre la gente, y dice la Biblia que comienza a llamar a otros artífices como él para saber si el problema era solamente con él o con los demás fabricantes. Es decir, que para la hora, sí, diría yo, crucial, antes de hacer un gran alboroto, él se va a la competencia a averiguar si también están pasando la misma crisis que él está pasando. Amén. Pero con la diferencia de que Demetrio no solamente sabía manejar el metal, o sabía elaborar en el metal de la plata, sí, este tipo de templecillos, sino que también tenía facilidad para hablar. Era un gran orador, y eso obviamente le daba una cualidad especial. Por lo general, todo buen orador tiene también el don de convencimiento, por la misma forma de hablar. Amén. Por eso hay gente que sale a vender, ¿verdad?, y se come la camisa. Pero hay gente que cuando tiene el arte para vender, oiga, si le vende la ropa que usted tiene puesta, le cuento que usted se la vuelve a comprar. Amén. Porque tiene el don. Ahora, dice el verso número 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a quienes, a los artífices. Verso 25, a los cuales reunido con los obreros, es decir que prácticamente hizo como un sindicato, sí, no solamente a los que hacían, sino también a los que fabricaban, a todo cuanto empleado había, del mismo oficio les dijo: varones, sabéis que de este oficio dice ahí, obtenemos nuestra, ¿qué cosa dice? Utiliza un término muy especial. No dice sacamos dinero o ganancia, no, dice nuestra riqueza. Recuerde esto, alguien que ya está acostumbrado a vivir en opulencia por la riqueza, que de un momento a otro el negocio se le vaya al piso y comience a haber escasez económica, es como que se le están, diría yo, arrancando el alma. Es esta situación lo que mueve o motiva a Demetrio a crear diría yo, un pequeño sindicato para poder salir al frente de la situación. Verso número 25 en la parte final les dice: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís. Demetrio está diciendo, pero ustedes han visto y han oído que un hombre llamado, ¿qué cosa? Pablo, ¿qué estaba haciendo? No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Una vez a Pablo le dijeron esta misma palabra, pero se lo dijo un rey. Sí, si no me equivoco, el rey Agripa. Le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Amén. Que ya lo veremos más adelante en un estudio posterior. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Demetrio? Demetrio, ¿y por qué hago tanto énfasis en esta situación? Por lo que va a salir más adelante. Demetrio les está diciendo a todos los artífices, ustedes están oyendo, están viendo lo que hace Pablo y nadie hace nada. Ahora, ¿a dónde quiero dar énfasis? A veces habrá tiempo, mi amado hermano, en que predicar la palabra sea muy fácil y sencillo. A veces habrá un tiempo en que llevar una Biblia y entregar un tratado, si golpeando una puerta, será bien acogido por quienes de pronto están dispuestos a oír el evangelio. Pero yo le aseguro que habrán tiempos en que esta palabra va a ser motivo de tropiezo, discusión e inclusive también de rivalización
y obstáculo para poder ser recibida. Usted tiene que saber que debemos de, como iglesia, de aprovechar el tiempo en el cual el hombre, o por así decirlo, las gentes van a darle cabida a esta palabra, porque habrán tiempos en que no. La Biblia declara, sí, en el versículo número 26, veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos, ¿sí?, o a muchas gentes con persuasión, es decir, ¿sí?, dándoles de alguna manera palabras dóciles, palabras de convencimiento para que dejen, ¿qué cosa? Dejen de comprar los templecillos y, lo que es peor, se aparten de la adoración a la gran diosa a la cual toda Asia venera, llamada Diana. En la actualidad, yo sé, mi amado hermano, y viene como anillo al dedo, que no hace mucho, creo que hoy día fueron, metieron preso a un pastor por esto, ¿verdad? O ayer. ¿Cuándo fue? ¿Hoy día? O ayer. Bueno, entre ayer y hoy, ¿sí? Ahora, Pablo no es que comenzaba, ¿sí?, a tirarle piedra a los adoradores de Diana. Hay formas y maneras de predicar la palabra. Amén. Y no por esto, ¿sí?, debemos de ser, diría yo, timoratos, cobardes a la hora de presentarle al hombre el plan de salvación y también el pecado en el cual él está incurriendo. Sí, una cosa es presentar, mi querido hermano, a Cristo en el amor del evangelio, y otra cosa es declarar o proclamar el pecado al hombre en el amor del evangelio. Pablo, si bien es cierto, no es que le decía a la gente así, apártense de Diana, así, y vengan a Cristo. Amado hermano, yo sé que en esencia lo que hizo este varón está bien, en esencia está bien, pero el método, el mecanismo que utilizó fue totalmente inapropiado. ¿Por qué? Porque hay leyes que respetar. Amén. Hay leyes a las cuales la misma Biblia nos obliga a estar sometidos. Y cuando quebrantamos esas leyes, obviamente las leyes se activarán y darán como consecuencia, para el que las rompe, dará sanción. Pero para el que las respeta, elogio, la misma palabra lo dice. La ley ha sido dada no para los que la obedecen, sino para los transgresores de la ley. Ahora, no quiero introducirme mucho en este tema, pero algo sí es notorio. Pablo predicaba y la gente de a poco iba abandonando los ídolos. Ahora, la forma de llegar el evangelio a esa generación, a esa nación de Éfeso, obviamente era con una forma de vida diferente, moldeada por el Espíritu de Dios. Pablo sí enseñaba el evangelio de Cristo, la gente venía a Cristo y en la misma palabra que era predicada lavaba y abría el entendimiento de los pecadores, y estos se convertían de los ídolos a Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Versículo número 26 de Hechos 19. Pero veis y oís que Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos o a muchas gentes con persuasión, diciendo, mire, y eso era lo que él predicaba, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora, Pablo cuando predicaba no salía con una pancarta ni con un palo a predicar esto. Pablo enseñaba la palabra y la gente, oyendo la enseñanza, ¿verdad?, lo que hacía el Espíritu Santo era redarguir en el interior del corazón del hombre y venían en arrepentimiento. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque esa es la forma, diría yo, más sensata de predicar la palabra. Porque de esa manera la gente vendrá
reconociendo, no a Pablo, reconociendo la obra que el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas. Yo no puedo ganar almas para Cristo metiéndoles palo. Yo gano almas para Cristo, llevándolos a los pies del Señor por medio de su amor. Porque así Dios también me trajo y me rescató a mí. Y así también lo rescató a usted. Ahora, si el Señor quiere meterle palo, que sea Él. Amén. Eso es otra cosa. A Pablo le metieron palo para que venga Cristo. Se quedó ciego hablando de buena ley, ¿no? En buena palabra. A Pablo, a Saulo, de hecho, antes de ser Pablo, vino con ceguera a los pies de Cristo. Naamán, para poder venir a reconocer al Dios de Israel, Dios lo tuvo que tratar ¿con qué? Con lepra. La lepra fue el causal por el cual él viene a los pies de Dios. Saulo, la ceguera. Otros y muchos más tuvieron grandes contratiempos para poder reconocer al Dios de Israel. Pero hay quienes son tratados con dureza por parte de Dios y ni así vienen arrepentidos a los pies de Cristo. Amén. Pero el trato no lo da el hombre, el trato lo da el Espíritu de Dios. Mi responsabilidad y la suya es proclamar el evangelio de salvación. La obra del Espíritu Santo es el traerlos en arrepentimiento. Si Él acaso quisiera tener misericordia de aquel que está oyendo el evangelio. Amén. Él es el que redarguye de juicio, de justicia y de pecado. Amén. Ahora, ¿por qué tanto alboroto por la idolatría? Ahora, para los de la ciudad de Éfeso, de acuerdo al versículo, y venga por favor conmigo, de acuerdo al versículo número 28, dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Amados hermanos, era, diría yo, un denominador común que en Éfeso, Diana fuese tenida, como una diosa, un ídolo. Ahora, ¿la Biblia condena o no condena la idolatría? Claro que la condena. En Deuteronomio capítulo número 5, tratando de salir un poquito del Éxodo, dándole una óptica diferente, mira lo que dice el Señor. Deuteronomio capítulo 5. Y yo sé que entre el pueblo llegara a incurrir en idolatría, ya en el pueblo diría de redimido por Cristo, es algo bastante difícil. Pero dice ahí la escritura, Deuteronomio 5, versos 8 y 9, lo siguiente. ¿Ya lo encontró? No harás para ti, mira que le habla a su pueblo, no harás para ti ni imagen. ¿Qué más dice ahí? Alguna, dice ahí, de cosa que esté o que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y usted con eso dirá: ay, hermano, y entonces no puedo comprarme un muñequito, no puedo comprarme un adorno, no puedo poner de pronto una foto de la naturaleza. No, no, no. A ver, aquí es donde muchos pueblos cristianos tropiezan. Aquí es donde muchos pueblos cristianos, de alguna manera, por la ignorancia de la escritura, incurre muchas veces en graves y faltas de interpretación, y por ende se equivoca y hace equivocar a los suyos. Usted debe de entender que cuando el Señor da esta, diría yo, esta disposición, se está refiriendo por el contexto ¿a qué cosa? A la idolatría. Amén. Si usted quiere tener una foto de su padre en la sala, póngala. Si usted la va a venerar, sáquela. Amén.
¿Sí me está entendiendo? Si usted quiere tener la foto del presidente Correa, póngala. Si lo va a comenzar a venerar, sáquela. Si quiere tener la foto del pastor como adorno, téngala abrazado junto a usted. Ahí estamos. Pero si me va a estar sobajeando, arranque esa foto y bótela a la basura. ¿Sí me está entendiendo? La idolatría es en esencia lo que Dios quiere arrancar del corazón de los hombres. Cuando usted tiene figuras, sí, y obviamente que asemejan a una divinidad, para honrarlas, para inclinarse, para verlas y pedirle de alguna manera milagros, usted está incurriendo en una falta, sí, de lo que la palabra de Dios sanciona de manera directa. Por eso es que en el verso número 9, para complementar lo que ya hemos leído en el verso número 8, dice, no te inclinarás a qué cosa, a ellas. ¿A qué? A las imágenes o a las esculturas que tú las llegues a tener o a hacértelas. ¿Para qué? Para venerarlas, para honrarlas. Ay, hermano, yo quiero tener una foto en mi casa de todo el sistema, sistema solar, todo. Perfecto, tenla. Pero si comienza, ay, vamos a ver qué dice Marte. Uy, dice Marte. ¿Verdad? Ay, los astros, hermano. Y comienza a comprar libros de astrología para, ay, los astros, el futuro. ¿Qué me deparará el mañana? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando el hombre hace de sí, de estas cosas, un ídolo. La Biblia obviamente condena y sanciona la idolatría. Porque el único que debe de ocupar nuestra mente y nuestro corazón, nuestras fuerzas y nuestra vida es nuestro Dios. Y si algo sube en el altar donde está Dios, es ídolo y tú debes de desecharlo de tu vida. Ahora, yo sé que el pueblo cristiano esto lo tiene clarito, ¿verdad que sí? Amén, pueblo de Dios. Eso lo tiene clarito, pero hay otro tipo de ídolos en los cuales el pueblo sí incurre y lo vamos a ver más adelante. Complementemos la idolatría, por así decirlo, visible, la tangible. ¿Qué más dice el Señor? Ahora, vamos por favor a Éxodo 20, verso 23, para remarcar esto. Y usted dirá, ay, hermano, ¿y si es una foto de Dios? ¿Y si es una escultura de algún ser divino que está al lado de Dios? Eso sí, vamos a ver qué dice la Biblia. Éxodo capítulo 20, verso 23. ¿Lo tiene? Éxodo 20, por eso es bueno traer la Biblia. ¿Cuánto han traído la Biblia? Gloria a Dios, qué bueno. Si no la ha traído, busque quién la tiene a su lado, pero no deje de leerla. Léala. Éxodo 20, verso 23. ¿Qué dice ahí? Póngale asunto, remarque ese verso. Y si alguien les demanda, se lo enseña. Éxodo 20, verso 23. No hagáis, mire, es Dios el que da la disposición. No hagáis, ¿qué dice ahí? Conmigo. Pero Señor, yo quiero hacer de ti una escultura. Señor, yo quiero hacer de ti una imagen. Señor, yo quiero hacer de ti un cuadro. Pero Dios, en ese sentido, ¿qué hace? ¿Sí? No es que a Dios no le gusta, ¿sí?, que de pronto de Él se haga una representación. El problema es que la gente comienza a adorar la representación y no a Dios. Oiga, si hubieran habido cámaras fotográficas en los tiempos de Jesús y usted hubiese sido un discípulo de Él, usted se hubiera tomado una foto con Él. Amén. Si, queriendo ser, diría yo, cabales, sin perder cordura. Si Jesús estuviera aquí, ¿quién no quisiera tomarse una foto con Él? Amén. Por lo menos de recuerdo, ay, yo me tomé una foto con el Señor, aquí estoy, mire. Si mi pueblo corre una foto, ay, con Marcos Huy una foto. Ay, ¿o no? Ahora, yo no tengo nada en contra de ese varón, cuidado. Solo estoy ilustrando la enseñanza. Nada más.
Usted se puede tomar una foto con quien usted quiera. El problema es que no adore a quien esté en la foto. Amén. Verso número 23. No hagáis conmigo, Dios te dice, no hagas conmigo ni un Dios de plata, ni un Dios de oro os haréis. Es decir, conmigo no cuentes para hacer de mí una representación con el objetivo de ¿qué cosa? De adorarlo. Póngale asunto a esto. Con el objetivo de adorarlo. El problema es cuando nuestro corazón se inclina a lo que se hace. Y Dios, para evitar problemas, para evitarse dolores de cabeza, sí, y quitar de nuestro corazón toda, diría yo, distracción. Lo que pasa es que el hombre siempre tiende a seguir o tiende siempre a conducirse por lo que ve. Y eso es así, amado hermano. El hombre tiene ese mal, tiene esa tendencia a seguir lo que ve. Y Dios, queriendo arrancar de nuestra, diría yo, idiosincrasia, de nuestra creencia que está arraigada, nuestra tradición, dice, sabes que no te hagas problemas. Sí, arranca de ti aún imágenes que se asemejen a mí, o que dices que se asemejen a mí. Porque a la verdad, Dios nadie lo ha visto jamás. Amén. Y cuando Jesús vino a esta tierra, vino hasta feo. La Biblia dice que Él no tenía hermosura alguna. Él vino desfigurado. Así quedó en la cruz, destrozado. Es, amado hermano, necesario entender que debemos de aprender a ser desde la tierra adoradores en espíritu, porque Él es espíritu. Amén. Para que cuando venga lo anhelemos y deseemos realmente al anhelado de las naciones, a Jesús. Si quieres adorarlo así de manera física cuando estés allá, y no digo física, espiritual, ahí tírate a los pies, agárralo, sóbalo, ahí bésalo y dile cuánto has anhelado ese momento. Pero aquí simplemente adora al Dios invisible, pero que está aquí el día de hoy escuchando y también pendiente de su salvación y su perseverancia en el Evangelio. Amén. No vayas en modo alguno a inclinar tus ojos o tu corazón a cosas u objetos que traten de poner, sí, a Dios. Ahora, para terminar en ese sentido, si Dios prohíbe que se haga dioses con Él mismo, ¿cuánto más con algo que esté alrededor de Él? No, hermano, es que es San Antonio, Él sí. No. Si Dios se ha prohibido para sí mismo que no se haga un Dios, ¿cuánto más para un tercero? Venga conmigo a la Biblia y veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. ¿Lo tiene? Verso 21 y 22. ¿Lo encontraste? Deuteronomio 16, verso 21 al 22. Dice el Señor ahí, mira, tan celoso era Dios de esto. No plantarás, porque antes, recuerde que antes no había templo. Antes habían tabernáculos, es decir, tiendas de manera improvista, así como cuando sacamos la carpa. Así antes sí eran los cultos, o ahí se adoraba a Dios, en carpas que se levantaban. No plantarás ningún árbol, ponga el asunto, para Asera. Asera era un dios pagano que los hombres adoraban, sí, a los árboles, porque en los tallos de los árboles, en el tronco de los árboles, hacían una escultura al dios sí, de los sembríos, de la cosecha. Esa era una costumbre pagana. Y Dios, para de alguna manera guardar a su pueblo, les dijo a ellos como una limitante, sí, cuidado con plantar algún árbol, sí, ¿dónde? ¿Cerca de dónde? ¿O en dónde? En sí mismo, en su tabernáculo.
no plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios. Es decir, cuidadito, si con poner junto a mi altar algo que me robe la gloria. A veces decimos, ay, es que yo amo a Dios, pero ahí está la Virgencita. Y cometemos el error. Es que ella es la madre de Dios. ¿Y quién le ha dicho que Dios tiene madre? Ahí está el problema. O al divino niño. Que yo sepa, el Señor ya no es un niño. Que yo sepa. Sí, Cristo se hizo hombre, dice la Biblia. Fue niño. Se hizo hombre y en la actualidad está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Amén. Ya esa etapa la pasó hace rato. ¿Sí? Y nosotros debemos de entender que la Biblia dice que, verso 22, ni te levantarás, ¿qué cosa? Estatua, lo cual aborrece tu Dios. Es muy común entre el pueblo actual, ¿sí?, hacer cosas como estas, adorar cosas semejantes a estas. Si usted quiere enterarse un poco más del asunto, apunte por favor Isaías capítulo 44, verso 9. Eso lo va a leer como tarea en su casa. Isaías, libro de Isaías 44, verso número 9 en adelante. Eso se lo mando de tarea. Salmos capítulo 115. Salmos capítulo 115. Jeremías capítulo 10. Ahí usted va a tener una gran cantidad, ni siquiera le digo de información, porque la Biblia no es un libro de información. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Ahí usted va a encontrar lo que Dios opina de los ídolos y de quienes los hacen. Repito, Isaías capítulo 44, verso 9 en adelante. Salmos capítulo 115. Todo el salmo, léalo. Jeremías capítulo 10, lea todo Jeremías. Amén. ¿Ya lo encontró? Qué bueno. Isaías capítulo 46, también léalo todo. Ahora, no quiero andar en esto porque esto ya ha sido motivo de estudio en otras enseñanzas. Simplemente estoy nuevamente remarcando lo que ya estudiamos. Amén. Ahora, usted debe de entender que para el pueblo cristiano, el pueblo que cree la palabra, esta etapa de la idolatría creo que la ha superado. Creo. Amén. Pero por si acaso hayan ídolos que de manera muy sigilosa, muy astuta se hayan introducido, vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Cuáles son esos ídolos? Acompáñeme por favor a la primera carta de los Corintios, capítulo número 10. Recuerde que Demetrio hizo un gran escándalo porque no se veneraba a diosa, a Diana como diosa. Primera carta de los Corintios, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Leo desde el verso número 6 y póngale mucha atención a esto. Primera de Corintios 10, verso 6. Verso 7, verso 7. Ni seáis, dice ahí, es decir, no seas, ¿qué cosa? Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, hablando del pueblo en los tiempos, diría yo, en el Antiguo Testamento,
como alguno de ellos, según está escrito. Ahora, es curioso cómo empieza el verso y qué es lo que se narra después de la especificación que se le da. Recuerde cómo empieza el verso 7, ¿qué dice? Ni seáis idólatras. Perfecto. De acuerdo a la ley que ahorita la hemos visto en varias partes, o lo hemos visto a medio talle, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, porque ya hemos hecho el estudio en otras enseñanzas. ¿Sí? Pablo, cuando se refiere a la iglesia de los Corintios, le dice: no sean idólatras, y les trae ejemplos de idolatría, pero que no tienen nada que ver con ídolos. Aparentemente ídolos que se pueden palpar, que se pueden tocar o que pueden ser visibles de adoración. ¿Qué clase de ídolos? No seáis idólatras, dice el verso 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y usted dice: ¿y eso qué tiene de malo? ¿Y eso qué tiene de malo? El levantarse a comer, a beber y a jugar. Ahora, el contexto bíblico de ese texto es que el pueblo hizo todo esto venerando a un becerro de oro. Es decir, que todo cuanto ellos celebraban, o toda su fiesta, estaba dedicado a un Dios en forma de becerro. Pero cosa curiosa, Pablo no habla del becerro. Pablo habla de la acción que ellos cometieron. Pablo se concentra en sí mismo en las cosas que el pueblo hizo, que los distrajo de su búsqueda, o de su, diría yo, su primer objetivo, que era Dios. Digo esto por lo que dice más adelante. Verso número 8. Recuerde, verso 7. No, ¿qué dice aquí? Ni seáis idólatras. Pero en el verso 8 va a darle a este aspecto, o a esta, diría yo, a este pecado, la atribución de un ídolo. Ni forniquemos. Hablando de que la fornicación es todo tipo de inmoralidad sexual. Pablo lo asume como que si fuese también un ídolo. Toda relación sexual no bendecida por Dios, no autorizada por Dios, le da el calificativo de un ídolo. Es decir, no es un muñeco que está de pronto clavado en la pared. No es de pronto alguien que tiene una vela en el centro que está parado como estatua. O alguien a quien le han hecho una aureola y unas alas, es decir, ahí está el ídolo. No se está refiriendo a eso. Eso es fácil, ¿qué cosa? Identificar. Eso es fácil poder notarlo. Pero se está concentrando en acciones que pueden llevarse a cabo en lo oculto, como lo es el comer, porque alguien puede hacer de la comida también un ídolo. La gula, el desenfreno por el alimento, el desenfreno por las diversiones, el jugar. No es que el jugar sea malo, pero cuando usted desplaza la búsqueda hacia su Dios por el juego, por la distracción, por las cosas que le pueden de alguna manera cautivar, sí pueden ser un ídolo en su vida. Mucha gente cuando juega a Barcelona, juega MLS, ya no viene al culto. Más claro, o se me salió. Ya no viene al culto. O por lo menos en esos horarios, cristiano no es. Yo he escuchado a muchos cristianos: ¡gol, hijo! Cristianos. Como siempre digo, métanse a los Facebook de sus hijos y vean qué son. Ya empezó y punto suspensivo. Dice: ay, pastor, de verdad, así dijo. No, usted se está inventando. No, hermano, vaya, ingrese. Vea. Amado hermano, es la realidad de la iglesia.
Los cristianos no caen desde las iglesias, comienzan a caer desde sus propios hogares. Aquí nos asombramos, aquí nos espantamos, aquí decimos, ¡ay, pastor, esa palabrota! Hermano, es las mismas palabras que los nuestros de nuestros propios hogares las repiten a diario, y cuando usted no está con ellos, sí, las bocas suelen ser cloacas abiertas. Las formas que viven suelen ser ídolos, porque siguen más al sistema que a Dios. Sirven más, mi amado hermano, u obedecen más al sistema que a Dios. Y eso es un ídolo. La Biblia dice en el verso número 8, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron. Óigalo bien, es decir, hay la sanción de esta idolatría. Cayeron en un solo día. ¿Cuántos cayeron? En un solo día. Dios ejecutó un juicio por la fornicación. Cuando un pueblo mandó a maldecir al pueblo de Israel, el profeta dijo, no, yo no puedo, quiero pero no puedo. Y él no los maldijo, pero porque Dios se lo había, de alguna manera se lo había impedido. Pero este profeta le dijo a ese rey, mira, yo no puedo maldecirlo, pero yo sé lo que tú puedes hacer para que el pueblo entre en juicio. ¿Y sabe la recomendación que le dio? Le dijo, corrompe al pueblo, manda mujeres, invítalos a tener orgías y vas a ver cómo el pueblo se corrompe. Ya llegaremos en algún momento a ese estudio. Oye, la Biblia está llena de cosas impresionantes. El problema es que solamente usted las encuentra cuando las lee. Amén. Y al pueblo no le gusta leer. Al pueblo le gusta ponerse los audífonos a las orejas y que el aparatito suene todo el día. ¿Usted se ha metido alguna vez qué es lo que escucha su hijo? Usted dice, está con las alabanzas. ¿Qué alabanza? Escuche bien. Amado hermano, y esa acción trajo obviamente juicio de Dios. Y en un día Dios, sí, mató a 23,000 personas. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Todo esto es un resumen de la ley, de lo que pasó en los tiempos de la ley. ¿Cómo también cataloga este asunto? La murmuración. Recuerde que estamos hablando de la ídola. Son ídolos que pasan, diría por ahí, diría mi pueblo, de agache. Nadie los ve, pero Dios les da un rango y los pone o los encasilla en el rango de la ídola. ¿Por qué? Mire cómo empezó el verso 7, ni seáis idólatras. Ya vamos a ver cómo termina todo este texto. Verso número 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dios mandó un ángel y los mató a todos los que habían murmurado. Si al mismo hermano, a la hermana de quién? De Moisés. Aarón también habló. Pero Aarón no le cayó el juicio por una sola razón, porque estaba investido con el traje de sacerdocio. Ya iremos también a estudiar eso en algún momento. No falte a los cultos, eso se lo aseguro, que ahí usted aprenderá. Versículo número 11. Y estas cosas, y aquí tengamos esto presente, mi querida iglesia, les acontecieron como ejemplo. ¿Por qué le pasó eso a fulano? Ay, hermano, ¿por qué le pasó eso a fulano? Porque está puesto ahí para ejemplo tuyo, mío. Verso número 11. Acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines. ¿De qué cosa? De los siglos, es decir, nosotros. Así que, y ahí nace la frase, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, cuidado cae en la idolatría. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice el Señor. Versículo número
versículo número, se me fue la idea. Número 14, me salto el 13. Por tanto, es decir, como en conclusión, ¿no? Por tanto, recuerde cómo empezó el verso 7. ¿Qué decía el verso 7? Ni seáis idólatras. Y ahí se arrancó con todo Pablo. Y en el verso número 14 dice, por tanto, amados míos, huid. ¿De qué cosa? Huyan de la idolatría. Pero aquí ya no habló de maderos, no habló de plata, no habló de bronce, no habló de estatua, no habló del divino niño, no habló de la virgen, no habló de nada de eso. ¿De qué habló? De cosas que se pueden tener ocultas en el corazón. Murmuraciones, adulterios, fornicaciones, mentiras. Todo tipo de qué cosa. Todo tipo de mal que se puede tener encubierto. Que nadie lo ve, pero que está ahí. Verso número 13. Ahora sí leo el 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, ojo, Satanás quiere meterte este tipo de idolatría. Él va a preparar o va a atacar o va a querer introducir en tu corazón este tipo de idolatría. Porque lo denomina como una tentación. Y usted sabe por la escritura que el único que puede tentar, ¿quién es? El diablo, porque Dios pone esa a prueba. El diablo tienta. No te ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ay, hermano, es que no puedo evitar abrir esas páginas. Sí lo puedes. El Señor te puede dar la salida. Pero tú tienes que estar buscando de ese Dios. Recuerda, Dios auxilia a los que están cercanos a Él. ¿No te parece? Si estás lejos de la mano de Dios, ¿cómo cogerla cuando Él te la extienda? El problema es que mucha gente se aparta de Dios. Y apartado de Dios, obviamente es presa fácil de caer en la tentación. Y como está tan lejos de Dios, queriendo extender su mano, nunca va a alcanzar la mano de Dios. Recuerda que esta carta está siendo escrita ¿a quién? A una iglesia que se encuentra estabilizada en la ciudad de Corintios. Le está hablando a la iglesia. No le está hablando a un inconverso. Verso número 13 dice el Señor, no, Él no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Recuerda el verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Retrocedamos por favor a Hechos de los Apóstoles. Y clarificado estos puntos, dice Hechos capítulo 19, verso número 28. Cuando oyeron estas cosas acerca de quién, de este ídolo llamado Diana, dijeron, grande es Diana de los Efesios. Verso 29. Veamos cómo se desenlaza este asunto. Y la ciudad, obvio, todo alboroto trae confusión. Todo alboroto trae confusión. Si usted hace bulla en su casa va a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Cuando usted comienza a gritar en su casa, ¿qué pasa? Hasta el perro se conmueve, ¿verdad? Ladran los perros, ¿verdad? Te dice gol y todita la gente se alborota. Dice la Biblia, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, verso 28, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, 29, y la ciudad se llenó de confusión. ¿Por qué? Porque desde un lugar donde estaban concentrados todos los obreros, juntamente con Demetrio, todos los artífices, sí, se escuchó un escándalo allá adentro, gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, y toda la gente de alrededor comenzó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que acontece? Verso número 29. Y a una se lanzaron. ¿A dónde? Al cine, dice ahí. ¿A dónde? Esto nada tiene que ver con el cine. Teatro eran los lugares públicos donde se arengaba o se hablaba, sí, al pueblo. Recuerde
que a Pablo le tocó en una oportunidad hablar en un areópago, un lugar determinado para de alguna manera reunir a los aristócratas de la época, a los pudientes, y él ahí de manera muy elocuente predicó la palabra. Todo fue que habló de la resurrección. Le dijeron: estás loco, sabes que retírate, otro día te vamos a hablar, si vamos a escuchar de esto. Fueron a un lugar semejante. Verso número 29. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando ¿a quiénes? A Gayo y a Aristarco, los cuales eran discípulos del Señor. Más compañeros de Pablo, los cogí, es decir, que cuando salieron de ese lugar, cogieron a los primeros cristianos que encontraron. ¿Quiénes pagaron de alguna manera ahí piso por esto? ¿Quiénes? Verso número 29. Gayo y Aristarco. Ellos son cristianos, yo los he visto comprarlos. Vente para acá. Ni sabían por qué los habían agarrado. Se los llevaron. Verso número 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, me encanta. Pablo pudo haber dicho desde aquí: uy, problema, aquí, por aquí más derecho me voy. Pablo sabía que habían cogido ¿a quién? A Gayo y a quién? Y a Aristarco. Y él, ¿qué dice la Biblia? Él quiso salir al pueblo. Pero la iglesia, que ya estaba comenzando de alguna manera a obtener cuerpo, y ya como el mismo Demetrio lo había dicho, todo el mundo se está yendo tras con Pablo. Los hermanos, ¿qué hicieron? Versículo número 30. Los discípulos no lo dejaron. ¿Por qué? Porque Pablo tenía miedo. No, Pablo quería ir. ¿Por qué? Porque los discípulos dijeron: si Pablo sale, lo matan, lo descuartizan. Amado hermano, la Biblia dice: el avisado ve venir el mal y se aparta. El mal. Un cristiano no es que huye, sí, a lo bueno, a la obra. A eso no le huye un cristiano, pero a lo malo sí debe de huirle. Amén. Si usted ve que viene la destrucción, ve que viene el maligno, ve que viene la tentación, y usted tiene oportunidad de salir, salga. ¿Sí? No haga como muchos cristianitos dicen: ay, hermano, aquí estoy buscando la tentación para vencerla. Va a caer. ¿Qué haces en la discoteca? Buscando la tentación para vencerla, hermano. Va a caer. Amén. ¿Qué haces en medio de tanto fumón? Aquí, hermano, predicando el evangelio. Hermano, ábrete. Si tú no estás firme en el Señor, ábrete de ahí. Porque el enemigo va a hacer que tú vuelvas a caer. Cuando te sientas firme en Dios, cuando tú sepas que tienes una vida de oración continua, cuando la palabra de Dios la tienes grabada en la tabla de tu corazón, ahí ponte en pie. Cuando Dios te diga: anda, tú vas, porque vas a obtener victoria en el nombre de Jesús. Mientras tanto, sigue llenándote, sigue nutriéndote de la palabra, sigue teniendo intimidad con tu Dios, porque cuando fuere tiempo, Él se encargará de engrandecer su nombre en tu vida. Amén. Dice la Biblia que los discípulos no le permitieron a Pablo salir. Verso número 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Si Pablo se asomaba por ahí, le aseguro que hasta ahí llegaba. Pablo usó de prudencia. Uno pues gritaban una cosa, verso 32, y otros otra, porque la concurrencia, dice aquí, estaba confusa. Mire lo que puede ocasionar un solo hombre. ¿Quién fue el gestor de todo esto? Demetrio. Mucha gente dice: ay, hermano, que si soy yo solito nomás. Amado hermano, por uno vino la salvación, Cristo. Pero por uno también entró la perdición. Por uno. Usted tiene que entender que si usted en Dios se deja usar, así usted sea uno, va a cambiar toda su esfera, todo su entorno,
porque Dios puede glorificarse con uno. Pero también si usted se deja usar del diablo, puede ser de maldición a toda una nación, a todo un pueblo, a todo un hogar. Mucha gente no mide sus consecuencias. Demetrio es uno de ellos. Él, ¿qué estaba buscando Demetrio? El bienestar del pueblo. ¿Qué estaba buscando? Que no baje, ¿verdad?, sus riquezas. Eso era lo que a él le motivó para reunir a los suyos. Pero terminó prácticamente convulsionando a toda una ciudad. Oiga, si así fuéramos por el evangelio. Dice la Biblia, para concluir, unos pues gritaban una cosa y a otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido, pero igual estaban ahí. ¿Verdad? Típico de mi pueblo. Sí. ¿Qué hacen ahí? No se sabe, pero algo pasa, ahí está la gente brincando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se van a sus casas y dicen, ¿qué pasó? No sé, pero ahí estábamos. Ahora, ¿cómo va a concluir este asunto? El próximo día jueves lo vamos a ver, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasará con tanto alboroto y con la vida del apóstol Pablo? Dios mediante, el próximo jueves lo estaremos analizando. Amén. Pero la gloria, la honra y el poder y la alabanza sea para nuestro Señor. Amén. Él se la merece. Y si Él ha hablado a tu vida, sí, toma esa palabra, ponla por obra, que Dios quiere glorificarse. Sí, la gloria sea del Señor.